Dios les bendiga, queridos hermanos. Y hoy estaba pensando en la palabra honestidad, una palabra que está en desuso y que ha sido devaluada bastante. Cuando pienso en esa palabra pienso en mis abuelos o en mis papás, que la tenían como un valor. Esa palabra honestidad estaba mucho en el vocabulario de las generaciones pasadas. Y cuando uno mira estas generaciones, no es una palabra que se usa mucho, no tiene buena prensa la palabra honestidad. Creo que una de las grandes frases que han influenciado en estas nuevas generaciones es el fin justifica los medios. O sea, uno puede mentir, engañar, mientras llegue al objetivo. Es uno de los pilares del posmodernismo. Pero, ¿saben qué? Cuando yo recién había conocido al Señor, conocí el testimonio de un querido hermano. Este hermano había pasado por tiempos de mucho pecado y se había convertido al Señor. Y recuerdo que cada vez que nos veía, él era mucho mayor que nosotros, cada vez que nos veía, él decía, hoy no pequé, ¿no? Él tenía un pecado muy característico en su vida, que le había costado mucho dejar, y él cada vez que nos veía nos decía eso, ¿no? Hoy sigo en santidad, no pequé. Era como que él estaba consciente todo el tiempo que tenía que luchar con ese pecado. Era un hombre honesto, y a veces nos incomodaba que él sea tan insistente con eso. Bueno, su testimonio después de convertido fue un hermoso testimonio. Por medio de su vida se fundó una obra, una iglesia. Él llevaba alimentos a las personas que necesitaban, vivió una vida cerca del Señor. Pero este hermano no está solo, sino que el apóstol Pablo era exactamente igual. Él cuando le escribe esa carta a Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, él dice, de los pecadores yo soy el primero, como diciendo, a mí el Señor me perdonó pecados terribles. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, vamos a ver que él dice que la clemencia que tuvo el Señor con él fue ejemplo hacia los demás. O sea, él a hablar de su honestidad, sobre su condición y sobre cómo Dios lo perdonó, dio ejemplo para que otros también confíen en la misericordia de Dios y sean honestos en su vida espiritual y en la palabra. Pablo era honesto hacia su condición. Él cuando fue fue reconvenido con el mensaje del Evangelio, él dijo, bueno, yo necesito a Cristo, yo necesito ser perdonado de mis pecados. Inclusive él dijo, todos los logros que yo tenía eran como pecado, como trapo de inmundicia. Él se dio cuenta que necesitaba ser honesto con el Señor. Saben, la Biblia es como si fuera un espejo que nos muestra cómo es nuestra condición. Cuando nosotros leemos la Biblia, enseguida nos damos cuenta de nuestra condición y de que necesitamos al Señor en nuestra vida. Pero también la Biblia nos señala el camino de la sanidad, el camino del perdón, de la redención, de ponernos a cuentas con el Señor. Así que miren qué importante que es ir a la Biblia con honestidad. Porque ¿saben qué? La honestidad ante el Señor nos lleva a la santidad. Cuando nosotros somos honestos y cuando le decimos al Señor que lo necesitamos y necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, eso nos lleva a vivir vidas en paz y vidas en santidad. El escritor de Proverbios decía, el que encubre su pecado no prosperará. O sea, aquel que oculta su pecado, aquel que no es honesto ante Dios y hacia su palabra, la misma palabra dice, no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. O sea, el que encubre el pecado, el que vive la parodia del artista, el que trata de dar una imagen que no tiene ante Dios, ante la palabra, ante sus hermanos, dice que no prosperará. Pero también dice que aquel que confiesa su pecado, que pide perdón por su pecado, que cuando lee la palabra dice, sí, está hablando de mí, yo necesito perdón por mis pecados, y se aparta,
y le pide a Dios las fuerzas para dejar de pecar, dice que alcanzará misericordia. Ahí lo podemos ver en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. También el salmista David, en el Salmo 139, él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él está pidiendo a Dios que lo examine, que le muestre lo que está mal. Dice: pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjense el salmista, ¿no? Señor, examíname. Yo quiero estar bien delante de tu presencia. Yo quiero ser honesto con mi condición. Examiname, limpiame, poné la luz sobre mi corazón para que yo pueda entender qué es lo que está mal y poder cambiarlo. Y después le dice: guíame por el camino eterno. Tanto el escritor de Proverbios como el salmista David, ellos sabían que debían ser honestos con Dios y con su palabra. Y hermanos, muchas veces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, muchas veces tenemos que parar de leer y entender que estamos leyendo y pedirle perdón al Señor. Ser honestos. Cuando la palabra nos está examinando, no porque la Biblia es el libro que nos lee a nosotros mismos mientras nosotros nos estamos leyendo, ¿no? Nosotros leemos la Biblia, pero la Biblia a la vez nos lee a nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos su palabra y vemos que hay algo que no está bien, ahí debemos parar la lectura de la Biblia y hablar con Dios y ser honestos con Dios y decirle: Señor, esto que me estás diciendo en tu palabra, yo no lo estoy cumpliendo, yo no lo estoy viviendo. Señor, examíname, mira si hay algún camino de perversión, y sentir esa tristeza de la que le hablaba Pablo a los corintios. Los corintios vivían un poco la parodia del artista, vivían vidas que hablaban del fuego y del poder, pero entre ellos la cosa no estaba tan bien en su vida de santidad. Tenían graves problemas y serios problemas. Entonces Pablo ahí en Corintios les dice que hay una tristeza, se las leo, es 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pablo dice: porque la tristeza que es según Dios, esa tristeza que trae el Señor cuando leemos su palabra, dice, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que está diciendo Pablo acá es que la tristeza según Dios nos ayuda a arrepentirnos, a tener un arrepentimiento genuino, y es para salvación de nuestra vida. La tristeza del mundo es otra cosa, produce muerte, ¿no? Muchas personas toman decisiones trágicas por la tristeza de haber fallado o de haber cometido un hecho aberrante, y toman decisiones trágicas. Pero el cristiano, cuando se ve reflejado por la palabra y cuando siente que está en falta, hay una tristeza que viene de parte de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Eso Pablo le estaba explicando a los corintios. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos que hay algo mal, va a haber una tristeza en nosotros, pero esa tristeza será para bien. Hermanos, la palabra de Dios nos lleva en un viaje hacia el cambio, hacia cambiar. Siempre la palabra de Dios nos está animando a ser mejores, a tener una mejor relación con Dios, a dejar de lado cosas que no son buenas. Vamos a tener la mente de Cristo, como dice la misma palabra. La palabra nos desafía a no seguir siendo los mismos. Cuando nosotros la leemos en oración, la leemos sabiendo que es el Señor el que nos habla, la leemos para que Él nos examine, para que Él vea si hay algo malo en nuestro corazón. Eso produce en nosotros santidad, produce en nosotros paz, produce en nosotros comunión con el Señor. Por eso, cuando nosotros abrimos la palabra, cuando la abrimos y cuando la leemos, debemos hacerlo con honestidad. Ser honestos con el Señor. Decirle: Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué hay para cambiar
en mi vida. Porque ¿saben qué, hermanos? Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos sido perdonados, redimidos por el Señor. Todos nosotros hemos alcanzado salvación. Todos nosotros somos mendigos, diciéndole a otro dónde hay pan. Por eso necesitamos ser honestos con el Señor. Porque la honestidad es verdad. Y la verdad nos hará libres. Que Dios les bendiga y seamos honestos con la palabra para tener una vida de paz y una vida llena de la presencia del Señor.